Comienzan semanas decisivas para Ucrania. Las tropas de este país están por recibir un lote de armamento pesado que ha sido cedido por Occidente. De otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó al Congreso de su país la aprobación de 33.000 millones de dólares para ser enviados en ayuda a Kiev. Tal vez lo más destacado de esta semana fue esa visita de Antonio Guterres, el secretario de las Naciones Unidas, a la ciudad de Moscú y a Kiev para bajar un poco las tensiones, efecto que por supuesto no ha sido evidente. Solo un día después, Putin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su ya casi que habitual amenaza semanal, reiteró que si algún agente extranjero interfiere en el conflicto, habrá represalias por parte de Rusia. Estas fueron sus palabras. Si alguien tiene la intención de intervenir en los eventos en curso desde el exterior y crear amenazas estratégicas para Rusia que son inaceptables para nosotros, debe saber que nuestros ataques de represalia serán rápidos como un rayo. Tenemos todas las herramientas para esto, cosas que ninguna otra persona puede presumir de tener ahora. Y no nos jactaremos, los usaremos si es necesario. Y quiero que todos lo sepan. Hemos tomado todas las decisiones sobre este asunto. Importante también para destacar el corte de suministro de gas a Polonia y a Bulgaria por no pagar sus cuentas al Kremlin en rublos rusos. Cumplió entonces su palabra y estos dos países se convirtieron en los primeros dos de la Unión Europea en quedarse sin suministro de gas ruso. Esto fue lo que dijo el presidente ruso Vladimir Putin sobre este tema. Bloqueamos el primer golpe aplastante, como lo creían en Occidente, de sanciones ilegítimas contra nuestro país, nuestro sistema bancario, la moneda nacional, el transporte, el comercio, la economía en su conjunto. Las han resistido y no se han derrumbado. Al contrario, ahora tenemos una buena razón para el desarrollo. Y también hay que hablar de lo que ha sucedido en el puerto de Jersón, en donde los rusos destituyeron al alcalde local y convocaron a un referendo para votar a favor o no de la independencia de esa región, la región de Jersón, para crear una nueva entidad llamada precisamente República Popular de Jersón, que sería algo similar a las regiones de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass. A esto también hay que sumar la incursión en escena de un actor llamado Transnistria, la región moldava prorrusa separatista, que tiene apoyo de Moscú y permite el acceso al oeste de Ucrania a través del río Dniester. La tensión también ya se ha extendido hasta la vecina Moldavia. Veamos. Una torre de radio que transmitía emisoras rusas, oficinas del Ministerio de Seguridad del Estado de Moldavia y una unidad militar. Todas fueron blanco de ataques con explosivos entre el lunes y el martes en la región separatista del país, Transnistria. Nadie ha reivindicado la autoría de los atentados, pero la presidenta de Moldavia ha advertido sobre cualquier intento de crear desórdenes en el país. Por la información que tenemos en este momento, estos intentos de escalada provienen de facciones de la región de Transnistria, que son fuerzas proguerra y están interesadas en desestabilizar la situación en la región. Mientras que Ucrania culpa a Rusia de intentar desestabilizar la región, señalando al gobierno de Vladimir Putin de conspirar para invadir el territorio separatista, la seguridad en Moldavia y su región de Transnistria ha sido motivo de preocupación desde que estalló la guerra en Ucrania. Ante el temor de que Rusia pueda intentar aprovechar la autoproclamada región autónoma del país para apropiarse de la zona de habla rusa y crear un cinturón de control que vaya de este a oeste. Transnistria se separó de Moldavia tras una guerra civil a principios de los años 90 y aunque su independencia nunca ha sido reconocida, 1.500 soldados rusos siguen estacionados en la región. Como Moldavia no forma parte de la OTAN ni de la Unión Europea, crece el temor de que pueda estar en el punto de mira de Rusia. Pues hoy en el debate de France 24 hacemos balance y analizamos los hechos recientes relacionados con la guerra en Ucrania. Y para analizar este tema hemos invitado a Iván Kliušević. Él es analista internacional e investigador de la Universidad de Tartu en Estonia. Él es polaco mexicano y se conecta precisamente desde la ciudad de Tartu. También está con nosotros Fabián Calle, politólogo y analista internacional especializado en seguridad. Él se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Ustedes
ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con todos los comentarios y preguntas que deseen hacer. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, también en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo la etiqueta, es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas para analizar este tema. Comienzo entonces con Iván, dándole la bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos, Iván, en esta oportunidad. Y quiero comenzar hablando con lo que precisamente comenzaba yo la introducción del programa, y son esas amenazas por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Tal parece que cada semana Rusia amenaza a la comunidad internacional de alguna manera. Hace unos días veíamos al canciller Lavrov amenazando con la posibilidad de un conflicto a escala nuclear, aunque para matizar un poco decía que Rusia eso nunca lo iba a permitir, pero dejaba ese sinsabor de amenaza. ¿Cómo interpretar estas palabras del presidente ruso, esa amenaza a un posible agente extranjero que incursione en escena en Ucrania? Ante todo hay que pensar en estas amenazas como evidencia del hecho que Rusia se encuentra desconectada ya de la comunidad internacional como un actor responsable o como un actor que responde a las instituciones y a las normas internacionales de la manera que se espera de otros países. Rusia ahora mismo está operando según su propia lógica militar, según su propia lógica expansionista, y estas amenazas son solamente evidencia que ahora la lógica de la diplomacia, de las instituciones internacionales no está operando. Al menos no está operando como se esperaría de un país en tiempo de paz o operando con buenas intenciones. Y Fabián, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, ¿cuál es su opinión sobre estas declaraciones del presidente ruso? Esto que ha sido considerado como una amenaza para la comunidad internacional y, como lo decía yo, prácticamente algo habitual como parte de este discurso del Kremlin, cada semana emitir una amenaza distinta al mundo. Bueno, lo del otro día es la número 24 de amenaza de uso de arma nuclear. No, creo que no hay registro desde que se inventó el arma nuclear en el 45 que se haya repetido 24 veces en un lapso de menos de 60 días la amenaza de un uso de arma nuclear. Yo creo que la base de esto es que Rusia está trabajando sobre un escenario que no era el previsto el 23-24 de febrero cuando esto se inició. Esto era una guerra de 3-4 días, la huida de Zelensky o su muerte, y la colocación de un gobierno afín en Ucrania, una desmilitarización y después una fragmentación o transformar Ucrania en un estado vasallo o en un estado disciplinado a Rusia como Bielorrusia. Bueno, no sucedió y entramos en un escenario donde hay que empezar a improvisar, ¿no? Pasamos del escenario de guerra relámpago a la guerra total, y la guerra total tampoco anduvo. Hubo retirada en el norte, retirada en el oeste y concentración ahora en el este y en el sur. Estamos en una tercera etapa y en este clima de improvisación estratégica es lógico que algo que no estaba previsto, que era darle tiempo a Occidente y a otros aliados para meter gran toneladas de armamento, de asesoramiento de inteligencia, que no, en una guerra de 3 días no se hubiera podido dar, se da. Creo que es una reacción natural de Rusia al ver que se está transformando Ucrania en un arsenal que lo está enfrentando. Fabián, continúo con usted para hacer la ronda de preguntas a la inversa, y ya que usted toca el tema de la estrategia, quiero hablar de esa parte que mencionaba el reportaje previo a comenzar el programa, previo a comenzar la entrevista, en el que habla de ese posible corredor que puede conformar Rusia desde la región de Jersón hasta la región separatista moldava de Transnistria. Eso le permitiría a Rusia controlar prácticamente la totalidad del sur de Ucrania, le permitiría también controlar el puerto de Odessa y empezar a escalar hacia el oeste a través del Dniester, de ese río que atraviesa esa frontera entre Ucrania, Moldavia y pues esta región de Transnistria. ¿Eso a nivel militar puede evidenciarse, puede de pronto tomarse como una posibilidad desde la parte estratégica? ¿Usted cómo lo ve? A ver, uno de los escenarios alcanzables, porque está operando en la frontera con Rusia, es hacer la conexión entre el Donbass y la zona del mar de Azov. La caída de Mariupol
excepto la mega fábrica donde hay todavía más de 3.000 soldados ucranianos en esa inmensa fábrica, inmenso búnker que Rusia ha decidido no asaltar con infantería, si bien la sigue bombardeando con aviones. Son más de 10 kilómetros cuadrados de fábrica que están todavía en manos de los ucranianos, pero pongamos que el resto de la ciudad de Mariupol, que da acceso al mar de Azov, está en manos de Rusia. Yo creo que eso es alcanzable. Creo que no es alcanzable la toma de Odessa. Creo que le va a resultar extremadamente difícil al ejército ruso la caída de una ciudad de esa magnitud, de ese tamaño y que está crecientemente armándose todos los días. Pero la conexión, el pedazo que falta de la zona de Donbass, lo que no se controló en el 2014, cuando se produce esa anexión o esa separación de Ucrania de sectores prorrusos, yo creo que es alcanzable y sería insólito que Rusia no lo pueda conseguir, porque está usando todo su poder militar a pocas decenas de kilómetros de su frontera. Sí. Y además que es paradójico que allí en Transnistria hay cerca de 2.000 soldados rusos estacionados allí, precisamente pedidos por Naciones Unidas para garantizar la paz en esa región tras ese conflicto de 1992 y 1993. Resulta paradójico ver que entonces, pues, a la luz de este conflicto prácticamente ya habría tropas rusas en ese territorio que está en el sur o oeste de Ucrania. Iván, continúo con usted precisamente preguntándole por esta región de Transnistria y Moldavia. Hay temor internacional y temor en la Unión Europea que las tropas rusas pasen de esta región a una posible incursión militar en Moldavia, un país que es muy pobre en términos económicos, su ejército no está bien preparado y allí muchos analistas dicen que una incursión militar sería cuestión de días para que el gobierno que es pro Unión Europea cayera y Moldavia quedara bajo posesión de los rusos. ¿Cómo ve usted allí en Europa esa posibilidad de que Moldavia pueda verse involucrada en este conflicto? La posibilidad está presente. Pues, en efecto, Rusia ha demostrado una posición a atacar a los países vecinos, en este caso Ucrania, y del modo que Moldavia no será una sorpresa que haría esto. Encima de eso también contribuiría a su estrategia de consolidar su dominio en la costa norte del Mar Negro, de modo que Moldavia justificaría esta maniobra. Encima de eso, hay una lógica imperial detrás de esta guerra que involucra restaurar el poder ruso sobre la esfera y sobre el territorio de la antigua Unión Soviética. Moldavia, siendo un país sucesor de la Unión Soviética, es candidato a la política rusa. Encima de eso, Moldavia, en contraste de Ucrania, es un país relativamente pequeño, no tiene una gran población como Ucrania. El gobierno mismo de Moldavia, en caso de una guerra con Rusia, ya enfrentaría un desafío, pondría en riesgo su supervivencia como un país independiente. Sí, además entonces, muy peligrosa. Iván, estamos teniendo problema con su conexión y no se entiende muy bien lo que nos está respondiendo. Voy a dar unos minutos para que la parte técnica pueda solucionar este problema en la conexión. Sin duda alguna, Moldavia cumple algunos de los requerimientos que siempre ha usado Rusia como excusa para estas incursiones militares. Es un país que pertenecía a la esfera soviética, es un país donde hay una alta población rusoparlante o eslava también, como ha pasado para argumentar la necesidad de entrar allí con tropas, como pasó en el Donbass o como pasó en Abjasia y en Osetia del Norte. Continúo entonces con Fabián en la ciudad de Buenos Aires mientras arreglamos este tema técnico, hablando de, sigo con Moldavia para seguir abarcando temas destacados de la semana, y es en caso de una incursión militar o de algún tipo de ataque o hostigamiento, digámoslo así, por parte de Rusia, Moldavia, que no es ni Unión Europea ni de la OTAN, la pregunta es, ¿quién podrá ayudar a Rumania? A Moldavia. ¿Podría ser su hermano mayor Rumania? Bueno, si se mete Rumania, estamos en la Tercera Guerra Mundial, digamos, ¿no? Porque Rumania es miembro de la OTAN y la OTAN tiene que pasar a ayudar a Rumania.
Yo creo que le va a resultar difícil, si bien la diplomacia y las normas siempre son un ropaje en la lucha por el poder internacional, va a ser difícil que Rusia pueda justificar, aún manipulando el relato, una invasión de Moldavia. Primero porque ese país nunca pidió aplicar a la OTAN, nunca pidió asistencia militar masiva o no masiva a Occidente, ha tenido una política de buscarse llevar bien con la Unión Europea y con Rusia a lo largo de estas décadas. No ha habido ataques de las reducidas fuerzas moldavas a los sectores prorrusos de Transnistria, que se independizaron de hecho ya en el año 92. Por lo tanto, no veo una incursión militar masiva de Rusia en Moldavia. Lo que sí veo es una muy posible declaración de independencia o algo parecido a lo que se está haciendo en la zona de Donbass para sumar a ese corredor que seguramente le va a dar a Rusia el control del Mar de Azov, no del Mar Negro, porque para controlar todas las costas del Mar Negro tendrían que conquistar Odessa, y en el caso de querer controlar todo el Mar Negro, creo que Rusia se compraría un conflicto de muy, muy largo plazo con Turquía. Turquía jamás aceptaría esto y Turquía haría todos los recursos diplomáticos, políticos, militares y de todo tipo, con apoyo de otros países de Occidente y del Medio Oriente, para complicarle mucho la vida a Rusia en el Cáucaso. Yendo a tu respuesta otra vez, sí. Transnistria se puede declarar independiente, tropas rusas en Moldavia, estilo invasión masiva, por ahora no lo veo. Por ahora no lo ve. Es la opinión de Fabián Calle, nuestro invitado desde la ciudad de Buenos Aires. Iván, en Tartu, en Estonia, paso la página a otro de los temas de la agenda, y es ese corte de gas a los dos primeros países de la Unión Europea, Polonia y Bulgaria, por no pagar las cuentas pendientes con Moscú en rublos rusos. ¿Qué análisis hace usted de esta respuesta, de esta confirmación de esa advertencia que había hecho el Kremlin ya a la Unión Europea? Este reciente desarrollo en la relación entre Rusia y Bulgaria y Polonia se encuentra dentro de la tendencia más larga de Rusia usando sus recursos energéticos para fines políticos. Eso ya fue evidente en años pasados, especialmente en la relación con Ucrania, y ahora lo vemos continuado, vemos la continuación de esta política con los casos de Polonia y Bulgaria. Lo que es bastante único es que es en un contexto de una guerra masiva, es en un contexto del colapso de las relaciones entre Europa y Rusia en respuesta a la guerra que Rusia desató en Ucrania. Y encima de eso, esto sucede de manera muy repentina, por decirlo de una manera. Ya hubo preparaciones para responder a un tal corto del suministro de energía, pero todavía están en marcha los planes para reemplazar la energía que no será obtenida de parte de Rusia. Claro. Fabián, mercados alternos, ¿quiénes pueden llegar a suministrar a estos dos países que se quedan sin gas ruso? ¿Tienen reservas? Ellos lo han dicho, tenemos reservas para unas semanas considerables, pero ¿quién podrá suministrarle gas a Turquía y a Bulgaria y a Polonia? A ver, primero que todo, un comentario general, digamos, Rusia tiene que tener mucho cuidado también en mostrar como que no cumple los contratos con Europa. Europa consume el 90% de las exportaciones de gas ruso. Por eso Rusia ha empezado con países que consumen poco gas ruso, no Italia, Alemania, que son grandes compradores. El Estado ruso vive en gran medida de las exportaciones de gas a Europa Occidental. Por lo tanto, esta es una vulnerabilidad de los dos sectores, ¿no? El gas ruso en total en Europa representa el 8 o 9% del consumo de energía de Europa. Por lo tanto, si bien en el corto y mediano plazo es difícil reemplazar, estamos hablando de 8 o 9%, ¿no? No es algo grave, pero no es algo catastrófico. Sí, esos países tienen reserva porque se han venido preparando desde fin del año pasado, donde Rusia ya venía mostrando los dientes con respecto a lo de Ucrania. La Unión Europea, entre todos sus mecanismos, tiene mecanismos de ayudas o de subsidios o de transferencia de
de energía, y los mercados que se están preparando para reemplazar en el corto y mediano plazo a Rusia es Argelia, Marruecos, Egipto, Estados Unidos con el creciente boom de los barcos que transportan gas licuado. Estados Unidos se está transformando, y esta crisis lo va a transformar todavía más, en un mega exportador de gas licuado. Y en otros casos, una revitalización de las centrales nucleares. Alemania va a tener que replantearse si no tiene que abrir las centrales nucleares. Creo que Rusia tiene que tener mucho cuidado, porque el reemplazo del mercado europeo, que se habla de que va a ser China, el gasoducto a China como mínimo va a tardar 3 o 4 años. Así que durante 3 o 4 años el gas ruso o se vende a Europa o queda en los pozos de Rusia, y a Rusia no le entra plata para soportar una guerra y bancar su aparato político-militar. Sí. Iván, paso a preguntarle ahora por otro de los hechos destacados de la semana, y fue la visita del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la ciudad de Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin, y también a la ciudad de Kiev para reunirse con el presidente Zelensky. Sorprendido se mostró allí por los bombardeos en la capital ucraniana y de los ataques que ha habido a lo largo de las últimas horas en diferentes puntos de Ucrania. Toda la delegación se mostró sorprendida por estos hechos. La diplomacia nuevamente aquí intentando tal vez bajar un poco el nivel de tensión, pero es más lo que se está jugando Naciones Unidas en este conflicto, en esta guerra, por su incapacidad de acción. ¿Cómo evalúa usted el papel de este organismo internacional que ha sido muy criticado en este conflicto? Al final, las Naciones Unidas tienen solamente un rango de acciones que disponen para atender un conflicto internacional. Una guerra de esta escala no ha sido el objeto de una acción diplomática en varias décadas. Ha habido, claro, la guerra que Rusia ha lanzado contra Ucrania viola la ley internacional. La guerra que Ucrania está luchando para defenderse es legítima, y por lo tanto la comunidad internacional se ha expresado a favor de Ucrania en varias maneras, y por lo tanto no es una sorpresa que Naciones Unidas se muestra, expresa una visión totalmente diferente que aquella que Rusia ha expresado en las últimas semanas al respecto de la guerra que está llevando a cabo en Ucrania. Esto lo vimos muy claramente ahora en la reciente visita de Guterres a Ucrania, y ante todo con su entrevista con Putin, que sucedió recientemente también. Y Fabián, su opinión sobre este tema, sobre el papel de Naciones Unidas. ¿Está este organismo en un punto de quiebre sobre su importancia, su verdadera capacidad de acción ante estos conflictos de importancia en diferentes puntos del mundo, pero específicamente en este conflicto de Ucrania? Tal parece que le ha faltado un poco de tracción, le ha faltado un poco de garra para meterse, para cumplir las funciones para las que fue creada. A ver, la ONU fue creada para funcionar cuando ninguna de las 5 potencias con poder de veto tiene interés que no funcione, digamos, ¿no? O sea, siempre que uno de los 5 grandes, especialmente grandes, como el caso de Estados Unidos o Rusia, son parte del problema, las Naciones Unidas es absolutamente impotente, digamos. Las Naciones Unidas fluye cuando los 5 países con poder de veto, y dentro de eso los más poderosos, China, Estados Unidos, están de acuerdo en que funciona, así que no es sorpresivo. Lo que sí creo que tiene un rol Naciones Unidas es seguir preparando un eventual escenario de posguerra, de cascos azules, de ayuda humanitaria, todo un trabajo que va a ser muy necesario y donde Naciones Unidas tiene cierta legitimidad o alta legitimidad para trabajar. El proceso de paz va a ser una negociación entre Rusia y Ucrania, y atrás de Ucrania Estados Unidos. Esto va a ser un diálogo en gran medida Moscú-Washington, con Kiev en el medio, porque Kiev se ha ganado el respeto de las dos partes por cómo ha peleado y cómo se ha manejado, pero Naciones Unidas no va a tener ningún rol relevante en este proceso. Sí creo que es importante que Guedes vaya preparando el terreno para la posguerra y el rol que puede tener Naciones Unidas creando ciertas zonas de divisiones entre las fuerzas de los dos países, corredores humanitarios, reorganizar el regreso de refugiados,
bueno, todo lo que Naciones Unidas puede hacer cuando los 5 grandes, o en este caso 2 de los 5 grandes, están de acuerdo que lo hagan. Un escenario de posguerra, pero es un escenario que tal parece no está a la vuelta de la esquina, tal parece que ese escenario puede llegar en un tiempo a mediano plazo, y esto lo sustento por esos armamentos y ese armamento pesado que está por recibir Ucrania en los próximos días, que daría paso a una escalada de ataques por parte del gobierno ucraniano en las provincias del este del país. Por eso hablábamos al inicio de este programa de semanas decisivas, lo que sigue ahora para Ucrania, precisamente por ese contraataque que va a hacer. ¿Qué podemos esperar, Fabián, con este panorama que nos pintan muchos de los analistas? Bueno, acá tenemos una fecha clave para Putin, simbólica y política, que es el 9 de mayo. Él tiene que mostrar algo. Lo grande que quería mostrar, que era la toma de Ucrania en 4 días, no. Tampoco la toma de Ucrania en 20 días tampoco. Creo que lo que quiere mostrar ahora es el control de la zona este de Ucrania, tratar de atrapar en una bolsa a los 30.000, 40.000 tropas ucranianas que están combatiendo en Donbass, por eso está haciendo un ataque de pinzas desde el norte y desde el sur de la zona este del país. Mostrar el control del Mar de Azov, y con ese paquete modesto con respecto a los planes originales, decir que el objetivo siempre inicial fue solamente el este y que eso se ha cumplido, y eventualmente ahí recién se puede abrir un espacio de cierta pausa en este conflicto, que quizás la escalada bélica como la hemos conocido en los últimos 60 días, en las próximas semanas se modere después del 9 de mayo, y vuelva a aparecer en un tiempo imprevisible, porque esto va a ser un conflicto que nos va a acompañar muchos, muchos años. Ucrania nunca va a terminar de digerir la pérdida de ciertos territorios, y muchas potencias, Turquía y de la OTAN, tampoco van a aceptar fácilmente este nuevo status quo. Yo creo que vamos hacia un proceso de pausa en la violencia, y eso se va a definir básicamente en la batalla que se viene en las próximas semanas, donde Ucrania va a tener cierta dificultad de trasladar todo ese material pesado a la zona de combate, que es muy cercana a la frontera rusa. Claro. Pero Ucrania, la parte que Ucrania va a quedar controlando, que es el 80-75% de su territorio, va a estar bien protegida y resguardada de eventuales ataques rusos. Claro. Iván, esta semana también fue destacada noticia en los medios internacionales la destitución del alcalde de la ciudad de Jersón, que es un importante puerto en la desembocadura del río Dnieper en el Mar Negro. Y veíamos también en los titulares cómo los rusos que llegaron allí, que destituyeron al alcalde, querían realizar un referendo para avalar una supuesta independencia de esa región y dejarla como una región similar a Donetsk y Lugansk. ¿Cómo entiende uno que este país invasor, que está defendiendo supuestamente unos valores y que justifica esta invasión en un proceso de desnazificación y de restitución de valores supuestamente democráticos, pisotea un derecho democrático que fue elegir un alcalde, y fuera de eso pasar por encima de la constitución del lugar y forzar una consulta ciudadana a la cual se opusieron los ciudadanos y salieron a las calles a rechazarla, pasando por encima y violando todos estos derechos democráticos de los ciudadanos? Es completamente contradictorio la forma de actuar de los rusos. En efecto. Y la ocupación rusa de los nuevos territorios, de estos territorios que están ahora bajo una nueva ocupación rusa, el sur de Ucrania específicamente, se encuentran bajo una muy un muy severo régimen militar. El ejército ruso ha penetrado varias estructuras administrativas, ha reemplazado varias autoridades locales a nivel de municipios o ciudades, pueblos, con sus propios colaboradores, o a veces con gente que simplemente son implantados desde afuera completamente. Por lo tanto, no hay, solamente hay una fachada, o hay un intento de crear una fachada
democrática o de algún proceso legítimo de crear este tipo de administración colaboradora. Y encima de ella crear el caso de una entidad separatista al estilo de Donetsk y Lugansk. Pero en efecto no hay ningún tipo de procedimiento, no se está siguiendo ningún tipo de procedimiento que se conforme a cualquier tipo de regla democrática o de ley internacional, o mucho menos ucraniana. Iván, estas incursiones de Rusia van acompañadas de una maniobra que ha utilizado Rusia desde la época imperial, desde cuando existía el Imperio Ruso, cuando existió la Unión Soviética, y es la rusificación. Forzar a los habitantes a hablar ruso, aprender el idioma, consumir televisión de este país, la historia, y prácticamente dejar de lado la historia del territorio donde se encuentran y mirar siempre hacia Rusia. En estos territorios donde ya de hecho la población es de mayoría ruso parlante, la mayoría son eslavos, ¿Rusia continúa con este tipo de políticas de rusificación? ¿Es parte de ese proyecto y de esa oferta que ellos hacen al mundo de un estilo de vida y de una forma de ver el mundo a la rusa que todavía no hemos podido entender y que también venden Estados Unidos y China? Pero ¿cuál es ese estilo y cuál es esa oferta que hace Rusia? ¿Un país bélico que invade a otros territorios para anexarlos o para desestabilizarlos? ¿O cuál es su impresión? No, en efecto, lo que estamos viendo en el sur de Ucrania, en esos territorios bajo ocupación rusa, nos trae malos recuerdos de la época soviética o incluso de la época del imperio de los zares. Porque en efecto, estamos viendo que museos de historia ucraniana son destruidos, que bibliotecas son destruidas, que libros de historia son quemados, que se están abriendo clases y escuelas en idioma ruso con libros de texto e instrucciones de Rusia. Es un proceso que no ofrece más a las personas bajo el régimen de ocupación que decirles que no existe tal cosa como Ucrania y que ellos son miembros de la nación rusa. No hay una oferta en términos de valores o en términos de una promesa de un mejor bienestar social, solamente una mal definida carga ideológica acerca de valores conservadores, tal llamados, pero realmente se trata de a qué estado pertenecen y a cuál nación pertenecen. Sí. Fabián, ya vamos llegando al final del programa. Tenemos ya pocos minutos para cerrar con el último de los temas, que es la parte humanitaria y la conclusión. Quería preguntarle precisamente por la crisis humanitaria. Ya la Organización de Naciones Unidas estima que para el final de este año sean alrededor de 8 millones los refugiados que salgan desde el territorio ucraniano hacia los países vecinos y de ahí salten a otros países de Europa o incluso en otros continentes. ¿Están estos países ya desbordados al recibir tantos refugiados? ¿Está Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia, Rumanía en posición de recibir a más personas? Incluso ya han llegado hasta Estados Unidos a través de la frontera con México. A ver, creo que la ventaja que tiene Ucrania es que va a recibir una ayuda masiva en lo económico, en todos los planos. Va a ser algo, creo que pocas veces visto. La Unión Europea va a usar toda su chequera y Estados Unidos va a usar toda su chequera. Por lo tanto, creo que mucha de esa gente que ha escapado del centro y del oeste de Ucrania van a volver. Obviamente va a quedar una diáspora. Y creo que la gran apuesta de Occidente, de la Unión Europea y de Estados Unidos, es que el 80 o el 75% del territorio ucraniano que queda en manos de ellos prospere, se desarrolle, se mejore rápidamente la infraestructura destruida y que el otro 20-25% que quede en manos rusas se quede como una versión 2.0 de Berlín del Este y Berlín del Oeste, ¿no? Donde unos vivían bien y los otros vivían mal. Creo que vamos hacia un escenario de regreso de mucha de esa gente y un portentoso programa de ayuda económica estilo Plan Marshall, pero solo para un país.
Iván, ¿y cuál es su opinión en torno a este tema? Allí a Estonia también han llegado muchos ucranianos escapando de este conflicto. No es tal vez uno de los destinos más habituales para ellos. La mayoría ha ido a la vecina Polonia y algunos de ellos han cruzado la frontera a pie a Moldavia o a Rumanía. Pero allí en Estonia, ¿hay capacidad para seguir recibiendo a más refugiados? ¿Cuál es el sentir allí en este país? Pienso que el sentir en Estonia ha sido de una gran identificación con Ucrania y con el suplicio que los ucranianos están viviendo. Por lo tanto, ha habido una gran voluntad de ayudar a los ucranianos, de abrir las puertas del país para esta población que escapa, de ofrecer ayuda a los ucranianos que siguen en Ucrania. Ha habido todo un esfuerzo humanitario de organizaciones civiles, del gobierno, de adaptar las instituciones locales a las necesidades de la población que está llegando. De modo que por el momento el sentimiento que predomina al respecto de la gente que llega, de los refugiados, claro, sigue siendo una de buena voluntad y de deseo de ayudarles y de construir capacidad para hacerlo. Iván y Fabián, les agradezco mucho por este análisis para la audiencia de France 24. Muchas gracias por haber estado con nosotros y ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.